Muy bien, entonces, aquí en ese momento de que el ángel desciende, y eso es lo que vamos a tener que ver aquí, desciende un ángel y el mensaje que él había recibido recibe poder. Eso es algo, tal vez un concepto nuevo para algunos de nosotros, pero el mensaje que Dios da llega en un momento y Dios deja pasar un tiempo hasta que ese mensaje recibe poder. El mensaje de los tres ángeles es así. El mensaje de los tres ángeles llega a la historia en un momento, pero más allá, años después, recibe poder. Vamos a ver eso en la historia de los mileristas cuando llegamos a ella. El mensaje él recibe aquí, él sabe qué tiene que hacer, pero el mensaje no tiene efecto. No. Pero aquí, cuando el ángel desciende, ahora el mensaje llega a ser una cosa de vida y muerte. ¿Ya? Entonces en su misericordia deja el tiempo para el ser humano. Entender, estudiar, analizar, hacer los cambios, poner en práctica cosas, pero llega el momento donde cuenta lo que uno hace. Entonces, es un tipo, vamos a ver el primer mensaje angelical, eso aquí que pasa en ese momento. Ahora, cuando Moisés ahora entra a Egipto, ¿qué es la cosa que él tiene que hacer? De hecho, ¿qué es lo primero que él hace cuando él va a Faraón? Se reúne con los ancianos, les comenta su plan y después va al Faraón, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que dice al Faraón? La primera cosa que le pide al Faraón. Deja salir mi pueblo, es lo que dice. Éxodo 5, ¿no? Eso es lo que pide. Dice, deja salir a mi pueblo, pero no de Egipto, sino para que hacemos culto al Señor en el desierto. Elena White explica lo que él intenta hacer aquí es que tiene que restablecerse el sábado. ¿Ya? El sábado, el pueblo no va a salir de Egipto. Dios no saca al pueblo así nomás. ¿No? El pueblo es un pueblo pagano, y no solamente porque tiene nombre de israelita lo va a liberar. Eso Dios no hace. Moisés fue preparado, el pueblo ahora también tiene que ser preparado para salir de Egipto. Porque los méritos que el pueblo no tiene méritos, ¿no es cierto? No porque son del linaje de Abraham, ellos son tratados diferente como los otros. Dios los libera y los otros no. Ellos tienen que pasar ahora por un proceso, tienen que llegar a ser otra vez pueblo de Dios en sus hechos, en sus convicciones, en sus corazones. Entonces, lo que necesita el pueblo es que tiene que tener otra vez un fundamento, el fundamento de su fe. Sin fundamento de su fe no hay pacto. Sin fundamento de una ley, no hay un Estado, no hay un pasaporte, no hay una licencia de conducir, no hay matrimonio. Se necesita saber sobre qué términos se hace eso. ¿Y quién son esos que van a ser mi pueblo? Ahora tenemos una mezcla de culturas aquí en Egipto, ¿no es cierto? ¿Quién es mi pueblo? Los que guardan mis mandamientos. Y aquí el mandamiento que sobresale es el sábado. Ellos no guardaban el sábado, entonces eso es lo que exige Dios de ellos. En Patriarcas y Profetas, página 263, leo lo siguiente. Pero Moisés había mostrado a su pueblo que la obediencia a Dios era la primera condición para su liberación. Obediencia a Dios primero. Si ustedes quieren ser liberados, ¿y qué es eso aquí? Liberación del pecado, ¿no es cierto? Eso para nosotros eso es una historia de la liberación del pecado. Egipto es un símbolo para eso, ¿no? A nivel espiritual. Y tú no puedes salir de pecado así nomás. Dios nos dice, pum, ya, ok, listo. No puedes comprarte eso. No puedes. Tú tienes que pasar por un proceso. La primera condición para la liberación era obediencia a Dios. Y los esfuerzos hechos para restaurar la observancia del sábado habían llegado a los oídos de sus opresores. Entonces el sábado aquí es para el pueblo el fundamento sobre el cual ellos tienen que
colocar sus pies ahora nuevamente. Y cuando eso acontece y ellos deciden hacer eso, ¿qué es la reacción? Pues el enemigo ahora frena el trabajo. La actividad de los enemigos es lo primero. Ahora lo vemos entrar en la historia. Dios ha llevado un trabajo a cabo y empieza la liberación. Y ni bien empieza la liberación, el enemigo interviene. ¿Y qué hace? Aumenta el trabajo y lo hace casi imposible guardar el sábado. Eso es lo que pasa ahora. Eso es para frenar la liberación, para intervenir en el proceso. ¿No? Es la idea del diablo de causar justamente eso. Ok. Dios había dicho a Moisés qué tenía que hacer. Y si eso es aquí el primer mensaje, ahora tenemos un segundo mensaje que llega a esa historia. Y ese segundo mensaje va a ser presentado delante del faraón y tiene que ver con las serpientes. La serpiente que Moisés demuestra, ¿qué quiere decir esa serpiente? Que él echa delante del faraón. El faraón pide una señal y Dios le había preparado para que cuando él haga debería tirar su vara. ¿Pero para qué era eso? ¿Era solamente para mostrar qué puede hacer, qué potencia tiene Dios, o para qué era eso? El propósito era demostrarle a Faraón que Dios era el verdadero Dios, ¿ya? Y que está delante de ese pueblo, detrás de ese pueblo. Él tenía que convencerse delante, ¿ya? O con ese pueblo. Y leemos aquí en Patriarcas y Profetas, página 267. Sin embargo, aunque menospreció su mensaje, el poder divino le impidió que le hiciese daño. Ok, Faraón menosprecia ese mensaje. Okay, es un mensaje que siempre se trata de mensajes. Son cosas que tú puedes captar intelectualmente. El faraón menosprecia el mensaje. Lo que él hace es, él rechaza la verdad. Y fíjense lo que él hace. Los magos no convirtieron sus varas en verdaderas serpientes. ¿Qué pasaba en la historia? Entonces el faraón llama a sus magos y ellos también tiran sus varas y también son serpientes. Pues la serpiente de Moisés come a las otras serpientes. Y Elena White nos explica, los magos no convirtieron sus varas en verdaderas serpientes. Ayudados por el gran engañador, produjeron esa apariencia mediante la magia. Estaba más allá del poder de Satanás cambiar las varas en serpientes vivas. Parecían serpientes, no eran serpientes. La vara de Moisés era una serpiente y las otras eran apariencias, no eran serpientes. Pero lo interesante es ahora la explicación. ¿Por qué todo esto? Mediante la obra que realizó por intermedio de los magos, hizo aparecer Satanás ante los egipcios a Moisés y a Aarón como simples magos y hechiceros. Eso era el intento del diablo. Esos hombres son algunos hechiceros más que aquí quieren hacer algo, quieren causar interés, quieren llamar la atención. Mira, mis magos también pueden. No hay nada especial con esos tipos. Y dio así a entender que su demanda no merecía el respeto debido al mensaje de un ser superior. Lo que Faraón rechaza es aquí el mensaje. Y él rechaza a Dios. ¿Ya? Eso es lo que quiere hacer. Él está consciente, él sabe eso, él rechaza a Dios. El mensaje de Dios y a Dios rechaza él aquí en ese momento. Y la táctica del diablo es astuta. En esta forma, la falsificación satánica logró su propósito. Él levantó a los egipcios en su rebelión. Envalentonó a los egipcios en su rebelión y provocó el endurecimiento del corazón del faraón contra la convicción del Espíritu Santo. Pero el príncipe del mal tenía todavía un objeto más profundo al hacer sus maravillas por medio de los magos. Él sabía muy bien que Moisés, al romper el yugo de la servidumbre de los hijos de Israel,
prefiguraba a Cristo. Entonces, para el diablo, aquí estaba mucho más en juego. Él sabía que esa historia aquí tiene que ver con otra historia, ¿ya? Y lo que él va a hacer aquí va a ser lo que va a acontecer en el futuro. Prefiguraba a Cristo, quien había de quitar el yugo del pecado de sobre la familia humana. Entonces, Satanás jugaba otro juego aquí. Sabía que cuando Cristo apareciese, haría grandes milagros, así como Moisés, grandes milagros, para mostrar al mundo que Dios le había enviado. Satanás tembló por su poder, falsificando la obra que Dios hacía por medio de Moisés. Esperaba no solo impedir la liberación de Israel, sino ejercer además una influencia que a través de las edades venideras destruiría la fe en los milagros de Cristo. Claro. Ahora, eso era en el tiempo de Cristo, lo que Satanás hace, él prepara al pueblo. Cuando viene Cristo, hace sus milagros, había otros magos que hacían milagros. Satanás hacía cosas, y hoy en día eso es una cosa muy común, ya bueno, hay muchos que sanan, ¿no es cierto? Satanás sana, hay iglesias que sanan, hay sanamiento verdadero, hay una mezcla de cosas que el pueblo se confunde. ¿Qué es de Dios? ¿Quién sabe? ¿No es cierto? O todo es de Dios, o no se sabe. Eso es lo que Satanás aquí inventa. En esa historia, él introduce esa técnica, ese método para confundir, para que no se vea lo que es la verdad. Esto aquí, que es el segundo mensaje para esa generación, porque produce una decisión. Aquí, en ese mensaje, siempre se produce una decisión. Y la decisión del faraón es en contra de Dios. Es no. Dios no es Dios, no vamos a aceptar eso, vamos a jugar ahora en contra de él. Porque hasta aquí Dios no estaba en contra del faraón. Estaba todo abierto para que trabaje en conjunto con Dios y haga la voluntad de Dios. Pero a partir de ese momento se decide en oponer a Dios. Ahora, esto lo que aquí pasa es simplemente un comienzo que tiene ahora su culminación en las 10 plagas. El segundo mensaje, mañana voy a ver de mejorar un poco la gráfica, pero la idea es que los mensajes llegan y reciben poder, llegan y reciben poder. Entonces aquí tenemos las 10 plagas, y las 10 plagas son 10 milagros, ¿no es cierto? La conversión de agua en sangre, las ranas, todas las cosas que pasan aquí. No vamos a quedar mucho en esto, pero lo que nos interesa es ahora la última plaga, porque la última plaga, que es la 10ª plaga de eso, va a cerrar el capítulo. Y la última plaga marca un juicio, el juicio final. Después Dios había dicho, el pueblo va a salir, sí o sí. Entonces, dice aquí en Patriarca y Profetas, página 279, el primer juicio acerca del cual se advirtió a Egipto había de ser el último en llegar. Desde el comienzo ya habíamos visto, Dios había informado al faraón y iba a ser el último. ¿Qué dice Elena White? Juicio. ¿Ya? Es un juicio. La última plaga es un juicio. Así la historia siempre cierra. Dios en ese proceso no solamente libera un pueblo así nomás, pero es un proceso espiritual el que se lleva a cabo. Eso es una lucha espiritual. Uno se pone al lado del pueblo de Dios o en contra de su pueblo. Y al final es un juicio. Y los que están en un lado van a ser eternamente perdidos o liberados. Ok. En el mismo momento del juicio, el pueblo tiene que llevar a cabo Pascua, ¿no es cierto? Y si recordamos un poco la Pascua, la fiesta de la Pascua marca perfectamente lo que es el juicio. El pueblo que va a ser elegido, el pueblo de Dios, que aquí no hemos tomado el tiempo para
descrito el proceso, ¿no? ¿Sí? Pero el pueblo fue preparado a través de las plagas, de los milagros. El pueblo llegó a convencerse, ¿no es cierto? A respetar, a volver, a tomar coraje, a recordar los fundamentos. Y aquí a esa altura el pueblo estaba casi listo para, solamente faltaba ¿qué? El sellamiento del carácter. El juicio es el sello también que Dios coloca sobre su pueblo. Ese paso. Y el sello aquí venía a ser, digamos, marcar los postes de la puerta, los dinteles de la puerta. Eso sellaba a aquellos. El ángel pasaba y no les iba a matar, los otros iban a recibir el juicio de Dios. Casi estamos listos con esa historia. Déjame añadir unos pocos detalles, o un detalle nada más. Aquí, interesantemente, aparece en esas líneas el número 7. El número 7, sabemos, es un símbolo de la perfección. Es el último día, ¿ya? Es el acabamiento de la creación. Es un símbolo de la armonía y paz con Dios, del reposo. Y eso es lo que esto es en este momento aquí. ¿Ya? Ese trabajo se termina y se marca con un símbolo que es la perfección. El número 7 aquí es qué fiesta venía después de la Pascua. La fiesta de los panes ácimos, que duraba ¿cuántos días? 7 días. ¿Okay? Aquí Dios marca eso. Él marca en esas todas las líneas. Vamos a ver que aquí aparece el número 7 de alguna manera. Y para poner un puente para mañana, aquí termina la historia y está todo bien, el pueblo está feliz. ¿Por qué no está feliz el pueblo? ¿Qué pasa? Poco tiempo después de que salen de Egipto ahora. Ok, usted ya va más allá. La persecución de Faraón. Ok, la persecución, ¿no? Muy pronto, recién liberados, era un gran chasco, ¿no? Aquí hay un chasco, y los que encuentran un poco la historia de los mileristas van a ver que aquí viene el chasco también, la paralela a esa historia. Aquí hay un gran chasco. Van al Mar Rojo, y Elena White dice acerca de ello, en Conflicto de los Siglos, página 451, vamos a terminar con esa cita. La historia del antiguo Israel es un ejemplo patente de los que experimentaron los adventistas. Eso de línea sobre línea no es una cosa así nomás. Hay más verdad hay más verdad en eso que descubrir. Es una historia patente de lo que experimentaron los adventistas. ¿A qué se refiere ella? Dios dirigió a su pueblo en el movimiento adventista, así como sacó a los israelitas de Egipto. O sea, esta historia que Dios sacó a israelitas de Egipto es la misma historia como Dios intervino en los tiempos de los mileristas, sacándoles ¿de qué? De Babilonia. ¿Qué era Babilonia en ese tiempo? Más específico, digamos. El protestantismo. Elena White dice eso claramente. Los protestantes habían bebido del vino de Babilonia y ellos tenían que ser liberados, separados de los protestantes. ¿Ya? Y él le dice esa misma historia. La historia de Moisés y la historia de los mileristas es la misma historia. Cuando el gran desengaño, su fe fue probada como lo fue la de los hebreos cerca del Mar Rojo. Entonces eso es esa historia. Aquí cuando ellos llegan al Mar Rojo, tienen su chasco, tienen su desesperación, su fe es probada. Eso pasa aquí en el mismo momento los adventistas. ¿Ya? A eso vamos a llegar mañana, Dios mediante. Y entonces, pues gracias por su interés y gracias que tenemos aquí las oportunidades de reunirnos y estudiar. Okay. Entonces, otra vez una oración deberíamos hacer y concluimos por hoy.